اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Estoy muy contento de tener nuevamente la oportunidad de conversar con ustedes acerca de temas que están relacionados con el Islam. El tema que vamos a tocar hoy en esta clase tiene que ver con los elementos fundamentales del Islam, cómo se compone el Islam. Cuando uno habla del Islam, estamos hablando de un mensaje divino y una revelación que tiene una serie de enseñanzas para guiar al ser humano. Eso lo habíamos dicho el primer día. Hoy queremos hablar específicamente de cuáles son esas enseñanzas del Islam, cómo se compone el Islam, cuáles son sus elementos fundamentales. Toda religión, y dentro de las religiones obviamente se encuentran las religiones monoteístas como el cristianismo, el judaísmo y el islam, generalmente se basan en una serie de enseñanzas que comienzan con el tema de la creencia y la fe. Del mismo modo que el islam y las religiones monoteístas desean guiar al ser humano en materia de comportamiento y acción, también desean guiar al ser humano en materia de pensamiento y convicciones. Quieren guiar al ser humano en materia de creencia, es decir, que el primer elemento fundamental y constitutivo del Islam es el elemento de creencia y de fe. Es decir, que el pensamiento humano debe ser guiado por el Islam de tal forma que las creencias del musulmán estén conformes con las enseñanzas divinas y proféticas. Entonces, el elemento que constituye como uno de los elementos fundamentales y componentes fundamentales del corpus del Islam es la fe y la creencia, lo que generalmente muchos llaman la cosmovisión. La cosmovisión tiene que ver con la interpretación que el hombre hace del universo, la interpretación que el hombre tiene de la realidad, de Dios, del ser humano. Dentro de las cosmovisiones obviamente existen distintas interpretaciones y distintos tipos de ver al mundo. Cosmovisión, la visión del cosmos, la visión del universo y de la realidad, la visión del ser. El Islam obviamente cuando habla de la cosmovisión habla de una cosmovisión monoteísta. ¿Qué significa una cosmovisión monoteísta? Significa que frente a las cosmovisiones materialistas que no creen en el origen del universo divino, es decir, no creen en un origen basado en la existencia de un creador, que es el comienzo del ser y del universo, del cosmos, del ser humano y de la naturaleza, el monoteísmo islámico, la cosmovisión monoteísta del musulmán, tiene que ver con la creencia en un creador, que es el principio y el origen del ser y de la realidad. Entonces, con este tipo de interpretación podemos decir que hay dos tipos de cosmovisiones diferentes. Una cosmovisión monoteísta que está basada en los mensajes divinos y en las enseñanzas de los profetas, y una cosmovisión materialista que tiene que ver con aquella cosmovisión que representa a todas las corrientes de pensamiento materialistas que no creen en un origen divino o en un comienzo y un principio divino del universo. Por lo tanto, el primer punto a saber es que el Islam está basado en una cosmovisión y en una doctrina y en una creencia divina, espiritual, religiosa y, lo más importante, monoteísta. Por eso el principio de la fe del creyente en el Islam es el monoteísmo. De eso vamos a hablar seguramente cuando hablemos de los principios de la religión, lo que llaman en árabe usuluddin, y hablaremos uno a uno estos principios de la creencia del Islam y de los musulmanes. Una vez que el ser humano en el Islam crea su propia cosmovisión, forma su propia interpretación del universo, del ser, de Dios, de la realidad, viene una segunda instancia que tiene que ver con su postura práctica, con su comportamiento, con su conducta, con su acción. Por lo tanto, el ser humano, luego de pensar, creer
y tener una doctrina islámica monoteísta basada en esa interpretación del universo, comienza una postura y una conducta práctica que tiene que ver con su accionar. Es decir, que en el Islam también el ser humano es guiado hacia una conducta islámica. Y esa segunda dimensión, que es un elemento fundamental del cuerpo islámico, tiene que ver con la ideología del Islam, tiene que ver con las leyes prácticas del Islam, con la constitución del Islam, con las normas, que tienen obviamente un contenido no solo práctico en el sentido de conducta, sino un contenido espiritual muy profundo, ya que la acción en el Islam no solamente es una acción externa, sino que también esa acción tiene que ir acompañada de un interior, lo que en teología llaman el exoterismo frente al esoterismo, es decir, tiene que existir una práctica aparente y de alguna manera física que va acompañada de una práctica interna, que es lo que llamamos la intención. Entonces, en el Islam también hay una serie de leyes y normas, un corpus legal que guía al ser humano hacia la perfección a través de su conducta y su comportamiento. A esa serie de normas y leyes en el Islam la llaman Sharia, que la Sharia tiene que ver con todas esas obligaciones que Dios propone para el ser humano, con todas esas prohibiciones y con esa división que se hace en el Islam de las acciones en 5 distintas dimensiones. Las acciones que se dividen en 5 en el Islam son las acciones obligatorias que uno tiene que cumplir en obediencia a la orden divina, las obligaciones de obediencia tienen que ver con cuestiones como por ejemplo el ayunar en el mes de Ramadán, el rezar 5 veces al día, el peregrinar aunque sea una vez en la vida, el encomendar el bien, el vedar el mal y muchas otras leyes de las cuales vamos a hablar en detalle en las próximas clases, si Dios quiere. Luego tenemos la segunda acción, que son las prohibiciones, los actos que no debemos cometer y que Dios nos ha prohibido, lo que se llama generalmente pecado. Después tenemos las acciones o los actos preferibles, que son aquellos actos que, si bien no son obligatorios, tienen mucho beneficio hacerlo, por eso aquel que lo hace Dios lo recompensa. Luego tenemos los actos desaconsejables, lo llamado en árabe makruh, que tiene que ver con aquellos actos que, si bien no son pecado y no se considera una desobediencia, es mejor alejarse de ellos y no hacerlo. Y finalmente lo que llaman en árabe mubah, que significa los actos que están permitidos hacerlo, que no son ni obligatorios, ni prohibidos, ni preferibles, ni desaconsejables. Con eso terminamos el tema de la Sharia o la ley islámica. La tercera dimensión del Islam es la dimensión que llaman al-akhlaq o lo que tiene que ver con la ética y la moral. Al-akhlaq es ese corpus moral que ya no va a hablar ni de pensamiento a nivel creencia y fe, ni tampoco de acción o comportamiento. No tiene que ver con la conducta externa del ser humano, sino tiene que ver con los estados internos de su corazón y la forma que el espíritu del ser humano consigue a través de la transformación y del perfeccionamiento. De todos estos temas, obviamente, vamos a hablar en algunas otras clases detalladamente. Vamos a hablar en una clase específicamente sobre la cosmovisión, en una segunda clase específicamente sobre la Sharia y la ideología, y en una tercera clase específicamente sobre el akhlaq o la dimensión ética y moral. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.